todo es una decisión, Samudio. O sea, la posesión en torno a una mujer u hombre es porque decide que lo posea el demonio. Una vez llegó, no sé si a buscarlo al ensayo o algo, el vocal al guitarrista, y el guitarrista se dio con una escopeta y llegó el vocalista y le tomó una foto. Y la foto la utilizó para la portada del disco, del último disco. Tú como rockero, ¿sí te enteraste de este asunto del Save Satan, del Salve Satán? A un asesino caníbal que hubo en Japón. Él estaba enamorado de su roomie y un día se decidió y le dio un paso en la cabeza cuando ella estaba de espaldas, profanó el cuerpo, pues decidió comérsela. Oigan, estamos de bombos y platillos. Tengo un gran amigo, ya tengo bastante tiempo de conocerlo. Siempre nos vemos en los foros, usualmente nos encontramos en los foros, pero más allá de estar en el tema paranormal, este gran amigo y gran ponente de la música es una víctima. Yo diría un frontman de las víctimas del Dr. Cerebro Show. Sí, bueno, así Abolón, he sido conocido por los años. Preséntate, amigo. Pero realmente las circunstancias me pusieron en el lugar del frontman, pero en realidad pues yo me siento más compositor. Pero pues siempre me gustó el rollo de la interpretación, aunque realmente pues yo me consideraba más compositor. Pero de alguna u otra manera en Víctimas como que lo que llamó más la atención de mi trabajo, evidentemente la música, pero también lo que llama más la atención es el performance. Y ahí estamos Ranas y yo, ¿no? Como enfrente. Se nota. Y somos muy como característicos de la banda, pero pues ha sido algo que agradezco en lo que he estado por casi toda mi vida, que prácticamente adulta. Y pues realmente hay muchas cosas y muchas inquietudes en mí que creo que de alguna forma me hacen oír un poco del rollo del frontman, aunque lo agradezco mucho porque a mucha gente le gusta cómo lo hago y la gente se acerca y dice, oye, qué chido, que bien contactas con la gente, y a mí me gusta mucho también, ¿no? Siento que es un momento en el escenario, es un momento muy delicado. Si mientes, o sea, hay gente que miente muy bien como actores y es parte de, y está bien, ¿no? Pero hay gente que a veces miente y no, y si no te crees la mentira o si no estás en contexto, la gente no es tonta, la gente se da cuenta si no te la estás pasando bien, si crees que todo el espectáculo se debe a ti, si crees que no sé. Entiendo. Creo que lo importante siempre en esos casos es que estés como en conexión con la gente, que estés contento y aparte pues que seas muy sincero. Yo me he metido en problemas horribles por de repente decir lo que pienso en el momento, ¿no? Pero es como parte de mi esencia. Pero en fin. Pero sí, amigo, pero evidentemente es el engagement que tienes, la autenticidad. Sí, trato de ser lo más coherente posible, por lo menos en la música. Ya en la vida ya no sé qué te puedo decir. Pero bueno, al final estoy muy contento de estar aquí. Gracias, amigo. Como te comentaba, mis hermanos y mi papá son muy admiradores de tu show. Gracias, del tema, de la ufología, de los espíritus, de lo paranormal, etcétera, ¿no? Yo en realidad creo que estoy, y sobre todo por la gran cercanía que he tenido toda mi vida a la ciencia ficción, creo que lo que a mí siempre me ha traído de este temario tan interesante, digamos que
sobrenatural Que está o marcado paranormal. en la influencia también de, no solamente, yo he visto discos de sobrenatural, por ejemplo, es un disco, Sí. ¿no? Sí. O sea, sí está como medio marcado. Sí, Abominables, por ejemplo, es una banda que tiene más ciencia ficción. Ajá. Y Víctimas es algo que pues enjaula todo este rollo de la onda esotérica. Básicamente fue mucho por las películas de ciencia ficción mexicanas. Santo Estaba y todo haciendo, eso, ¿no? sí estaba haciendo un recuento y hay muchísimas películas. Casi siempre uno piensa en El Santo, en Clavillazo, en Piporro, La Nave de los Monstruos, etcétera. Pero estaba haciendo un recuento y hay películas de unos años para acá de directores mexicanos de ciencia ficción muy interesantes, ¿no? Ujú. Hay una película, por ejemplo, que ya es una clásica que creo que se llama Utopía 7, Ok. que es de Leopoldo Labarde. Leopoldo, Ajá. un gran director que es de los pioneros en los 90s que hizo películas de ciencia ficción en México, y está tan bien hecha porque todos son efectos prácticos. Entonces tú ves a una nave que va persiguiendo a unos niños, porque se supone que los niños están armando una revolución porque están en un sistema oprimido y X. Entonces los persiguen unas naves antes de que hubiera drones, querido Ok, Zamudio. ok. Y estas naves eran los juguetes de Terminator, eran la nave que vendían de Terminator, Ajá. donde venía el mono, ¿no? Pero este cuate agarró, les puso luces, las adornó, las cambió y las hizo y las amarró a una cámara. Ok. Entonces la toma de la cámara va atrás del coche donde los chavos van manejando. Entonces está tan bien logrado esto que hay como muchas cosas de ciencia ficción y terror mexicano nuevas que vale la pena descubrir, ¿no? Entre esas, pues hay muchísimas. Hay una buenísima también de 3 historias de extraterrestres que llegan a una montaña, y creo que fue la última película de Fernando Almada, o eran 2, ¿quién era? Fernando. Era Almada y era el otro. Ay, bueno, era el más grande, era Fernando Almada. Y el otro no me acuerdo Pero cómo se llama. hicieron una serie grande de películas de. O sea, hubo Sí, mucha producción, pues. Sí, ellos hicieron muchas películas del cine de explotación. Del exploitation. Sí, exploitation. Ajá. Y entonces hicieron su última película, es una peli donde enfrenta a unos extraterrestres. Wow. Entonces, la escena icónica de la película que la ponen en el tráiler es Fernando Almada diciendo: "Te equivocaste de planeta". Pero Y frase empieza icónica, ¿no? con el Sí. cuerno de chivo, empieza a darle sus, sí, exactamente, Sí. sus plomazos a un alien ahí, todo muy interesante, pero pues muy Al barato. muy al estilo de las novelas, bueno, no, más bien de las novelas escuchadas, si no mal recuerdo. Radionovelas. Sí. Radionovelas, Sí. exacto. Y muy al estilo Orson Welles y todo ese tema, ¿no? Pues sí, más bien esta película creo que trataba de 3 historias que contaba una mujer con respecto a encuentros alienígenas. Pero en fin, todas estas películas, todo este folclore de la ciencia ficción y la ciencia ficción Ajá. y el horror en películas de cine mexicano inspiraron a Las Víctimas. Okay. Por ende, pues es como mucho parte de la influencia y de las cosas que en lo personal a mí me gustan. Pero te digo, yo particularmente soy mucho más fan de la ciencia ficción y Ajá. esto. A mí, yo encuentro fascinante este rollo de los portales, de la cuestión dimensional en la que involucran, por ejemplo, seres de otras dimensiones que podrían ser confundidos con extraterrestres, que realmente no serían extraterrestres, sino serían seres que habitan, digamos que en otro plano dimensional. Y a eso me refiero a una teoría muy que no recuerdo muy bien, sí. pero de una manera formidable Carl Sagan en su programa Cosmos explicaba que éramos seres de 4 dimensiones, ¿no? Y que si había 4 dimensiones podía haber otros espacios y lugares de 2 dimensiones, de 3 dimensiones, de 5 dimensiones, ¿no? Eso se me hizo muy interesante y eso me recuerda mucho lo que pasó con el monstruo del lago Ness, ¿no? Que decían que la casa que compró
Jimmy Page, Ujú. que era el castillo de Aleister Crowley, creo, Sí. que era un ocultista inglés. Un místico. Ajá. Sí, muy famoso Ajá. y también muy, muy publicitado. Ujú. Había quedado como un ritual a la mitad Ujú. y por alguna cuestión, no recuerdo muy bien, creo que hasta muy mundana, muy tonta, lo distrajeron o no pudo terminar el ritual Aleister Crowley y se quedó abierto ese portal y eso hizo que el monstruo del lago Ness Saliera. habitara ahí en el lago Ness, ¿no? Se saliera de su dimensión para pasar. Exactamente, para la ¿no? nuestra, sí. Entonces, ese tipo de mitología, también este rollo de los que eran 4 barras de oro, 5 barras de oro de esta religión, 4 barras de oro. no recuerdo muy bien. Voy a tratar de acordarme bien para, sí, amigo. para bueno, tampoco hay algo confundir. bien importante que te quiero preguntar porque está ligado a base del rock. Ujú. Tú eres rock ochentero, eres de los pioneros de los 80. Sí, me gusta mucho el rock desde chico y la vida de las víctimas precisamente empezó a finales de los 80, en el 89, 88. Nos platicó de hecho el Chipo de cómo surgió el nombre de las víctimas Doctor Cerebro, que estuvo... Sí, no, fue algo random, así. Ajá, fue algo, sí, no. también, bueno, Ajá. un poquito como más allá de random, como que destinos, si tú quieres, de que lo escuchó la persona que estaba al teléfono. Sí, oyendo estaba la tele, televisión, sí. diciendo las víctimas del Doctor Cero. Son las víctimas del Doctor Cero. Está cagadísimo. Digo, pues eso. órale, va, sí, somos las víctimas. Esa dimensión se cruzó y ve lo que son ahorita. Ahora, Sí. te pregunto, Mm. tú como rockero, ¿sí te enteraste de este asunto del Save Satan, del Salve Satán, el rock combinado con la devoción y el culto a un Satanás, a un adversario? ¿Era cierto? ¿Era parte de un mito? ¿Era parte también? Pero que en general. En general, rock, llámese nacional o Acabo internacional. de ver un video donde estaban poniendo un disco de Gloria Trevi al revés y decía obedece. Obedece. Decía obedece y ¿qué más decía? Lo hiciste mal. Lo hiciste mal, todo lo hiciste mal. Entonces creo que todos esos mensajes y toda esa maldad proviene, si es que se le puede llamar así, o ese abuso proviene más de los seres humanos que de esta figura mítica. Según yo, Ajá. y según mi teoría un poco es que pues la iglesia cristiana tomó a todos los dioses viejos y los puso dentro del catálogo de los dioses que no tenías que adorar, los herejes, para que te metieras a la iglesia, porque había mucha gente que adoraba dioses del viento, del agua, de los elementos. Incluso las mujeres eran muy adelantadas a su tiempo, eran alquimistas reales. Ellas, las mal llamadas brujas, eran realmente científicas que habían descubierto muchísimos elementos de la naturaleza, minerales, para crear, digo, eso no te lo tengo que contar porque tú eres un conocedor de la historia, pero para llegar a mi punto es que yo creo que más bien es una mitología que puede ser divertida, pero que también puede ser peligrosa, ¿no? Como todo. O sea, puedes creer en la tecnología y puede ser peligroso para ti. Puedes creer en el monstruo del lago Ness y puede ser dañino. Puedes creer en Satanás y eso puede ser dañino también. Desafortunadamente, yo digo, para mí, o no, yo creo que cuando morimos somos como un coche descompuesto que se queda ahí el coche varado y se acabó, ¿no? Sí creo que en el momento de desaparecer, de irte, pues debe de haber un trance, ¿no? Un proceso. Pues más bien como que te deshaces de algo, ¿no? Una transición. Sí, como un desapego a tu energía, tu alma, lo que sea. Fíjate que me hiciste recordar la teoría de Allan Kardec. Allan Kardec es el padre del espiritismo, por ahí de inicios del siglo XIX, el cual determina que todos nos componemos de 3 elementos fundamentales. Uno es el cuerpo físico, que es la materia que se destruye, tiene toda la lógica. El vehículo varado, como tú dices. El cuerpo astral, que es el periespíritu, la conciencia de quiénes somos en vida. Tú que eres Zabulón, Alejandro Flores, sí, que te dedicas a hacer
canciones. Sí, yo a veces poesía. me siento así, yo a veces Ajá. me veo como si estuviera manejando un automóvil. Ajá. Y realmente, o sea, estoy viendo por el parabrisas de mis ojos. Pero ese es como el sentimiento, y eso que me dices lo describe muy bien, ¿no? Es Bien. como ser el conductor de tu Y vehículo. y el que es cuerpo este. astral, que dice Alan Kardec, es esa chispa, o los científicos les dirían el Big Bang, por así decirlo, Ujú. como la creadora, pero la chispa dentro de cada uno de Interesantísimo. nosotros, que es la que genera esta vida entre estas dos uniones. Por supuesto, nosotros provenimos de ese llamado Big Bang, ¿no? Por eso David Bowie decía que éramos partículas de estrellas, ¿no? Exacto. Igual Carl Sagan decía que éramos partículas de estrellas, porque al final somos parte de esa explosión que dices, y estamos compuestos, ¿no? Por polvo cósmico, perdón, ya le iba a decir al revés. Y ¿No? y finalmente, pues sí, la onda que yo creo, digo, esa es mi teoría un Sí, poco, amigo. ¿no? Que al final puede ser una mitología interesante, divertida, una simbología interesante también, pero no sé, hay gente que se lo toma muy en serio, hay gente muy desesperada que de repente Un tanto peligrosa, como dices. pues puede encontrar como una respuesta, ¿no? Es que todos estamos buscando una respuesta, ya sea espiritual o científica o no sé, ¿no? Y hay gente que busca una respuesta, por ejemplo, en la Santa Muerte, en San Judas Tadeo, etcétera, ¿no? Para justificar la forma en la que viven, ¿no? Hay gente también que, por ejemplo, busca una respuesta en el budismo, hay gente que busca una respuesta en el taoísmo, no sé, ¿no? O sea, no por decir si uno es más malo o bueno o lo que sea, simplemente es la gente que busca una respuesta con eso, ¿no? Y el satanismo creo que es algo muy, muy seductor, muy enigmático, muy, muy llamativo, es muy emocionante, ¿no? Puede ser muy emocionante. El embaucador que le llaman, mi queridísimo amigo. Sí. O sea, Ayer precisamente vi El Exorcista. Ah, sí. ¿Pero ya hace mucho la habías visto o apenas la viste? No, ya la había visto hace mucho, pero lo interesante fue que empecé a ver reacciones de 1976, de la gente que la vio. Sí. Entonces es increíble y la vi con una persona que nunca la había visto. Okay. Entonces esta persona que está nunca padre. Sí, no, es genial. Un ejercicio. Sí, claro, es genial. Entonces esta persona que nunca la había visto me decía, bueno, es que hay cosas que sí me sacan de onda ahora, ¿no? Y que sí me pongo a cuestionar. Pero lo que más me inquieta y se me hace muy interesante es ver la reacción de la gente en ese momento, ¿no? Si recuerdas, cuando se estrenó esa película, en aquella época había un cliché muy establecido acerca de la religión y todo este contexto del qué no hacer. Se estrena la película y hubo gente que se desmayó, se vomitó, se sentía poseída. Sí. Hay un documental había muy gente bueno que vomitaba, se desmayaba y se sentía poseída, y se volvía a formar otras 5 horas, 7 horas para volver a ver la película. O sea, eso era... Es un fenómeno extrañísimo, Sí. pero interesante, Gab. Sí, claro. O sea, el hecho de decir el terror nos aterra, pero nos gusta. Sí, al final, actualmente ya eso es hasta un género, ¿no? Los exorcismos en el cine. ¿Cierto? Y ha perdido como que ese impacto, entre comillas, ¿no? Y es muy chistoso porque refleja también el tipo de sociedad que representaba, o en el contexto en el que estaba hecha la película. ¿Cierto? Ahora me da mucha curiosidad, y de repente me aburre mucho que todo sea de zombies, ¿no? Cierto. Pero de repente ves a la gente con el celular todo el tiempo, así, y entonces dices, claro, pues es que somos zombies. Es una ahora. realidad ahorita. Entonces Wow, es como, sí, cierto. como eso, ¿no? No sé, creo que hay muchas cosas que creemos que hemos descubierto y que nos alejan de la espiritualidad, del miedo a lo desconocido, de todas estas cosas, pero al final creo que siempre el espíritu humano es tan profundo como el cosmos o el océano. Creo que hay cosas muchísimo, muy, muy complejas y no tan descifrables, ¿no? Bien lo dices, Abulón. La capacidad de asombro se está perdiendo.
Sí, sin embargo te digo, creo que en nosotros está buscar ese asombro, en nosotros está encontrar esa curiosidad, seguir teniendo miedo. El miedo también es un gran mecanismo de aprendizaje para el ser humano, y cada vez hay más comodidad, cada vez hay menos miedo, cada vez hay menos esfuerzo, y cada vez estamos convirtiéndonos en una especie de seres aletargados, y eso es como que el terror y el miedo y la figura creo que más satánica que podría existir actualmente, ¿no? Creo que Satán es cualquier magnate de tecnología actual. Creo que Satán es Hola, no, Estados Unidos. ¿No? creo que Satán es el dinero, finalmente. Sí, o sea, ni siquiera Estados Unidos. O sea, puede ser la gente que maneja más el bien dinero, la gente que maneja muchísimo el poder. Creo que Satán, en ese sentido de maldad, de control, sí, de poder. De poder, pero de esta onda maquiavélica de planear. Creo que es esta gente que tiene Fíjate que estaba el poder y que no encuentra en otras cosas de la vida una satisfacción, ¿no? Más que en poder, lana. Al final es algo que ni siquiera necesitamos. Fíjate, Abulón, que yo estaba haciendo un análisis justo redes sociales, combinado con toda la información que se segregó hace algunas semanas antes de las elecciones de Estados Unidos. Sí. No siendo conspiranoico, pero me encanta hablar y plantearlo con Abulón porque tiene una visión más allá de la cuarta dimensión. Yo sí quisiera preguntarte esto. De repente siento como que está confabulándose todo, pero porque lo están intencionando. Es decir, hay gente, como acabas de decir, quien maneja el poder, quien maneja los dineros, quien maneja tal, que podría estar provocando, sí o sí, posiblemente una implementación rara, extraña, entre la gente de un fin del mundo, por ejemplo, de un ataque alienígena incluso. No lo sé, yo creo que hemos sido parte del experimento desde siempre. En los 50s teníamos este pánico a los extraterrestres y finalmente era un pánico al comunismo, por ejemplo, ¿no? Era un pánico al socialismo, ¿no? En los 70s teníamos miedo a estos asesinos seriales, psicópatas, caníbales que de repente aparecieron, porque realmente eran también un reflejo de una sociedad que estaba desesperada y que estaba sumida en una profunda depresión y desesperación de encontrar pues una prosperidad inmediata, ¿no? Porque en los 70s en muchos lugares del mundo se vivió una crisis económica y existencial muy cañona, ¿no? Y actualmente esta crisis habla de un aletargamiento, de una sumisión completa, ¿no? Totalmente. Entonces creo que no es algo que fue de hace una semana, de hace un mes. Creo que es algo que siempre ha sucedido y yo supongo que debe de haber nuevas generaciones de gente que se junta y tiene como que una compañía y dice, bueno, ¿qué voy a hacer para que esta compañía o aquello funcione? Se aprovechan de las circunstancias, ¿no? Yo no sé, yo no digo que inventaron el COVID para que todos nos metiéramos a Amazon, ¿no? Claro. Pero al final yo creo que lo aprovecharon y lo aprovecharon muy bien y lo siguen aprovechando. Entonces al final creo que sí debe de existir una agenda, definitivamente. No muy lejana a las conspiraciones, a las ideas de conspiración más locas. Tampoco creo que sea tan clavado a la idea conspiranoica, pero sí creo que debe de haber muchísimas cosas que nos sorprenderían si supiéramos, porque es ilimitada la sed de perversión y de maldad de esta parte del ser humano, ¿no? Incluso esta imagen que salió en redes sociales y que estuvo yéndose por todos lados, de la llegada de Donald Trump y todo este asunto de este círculo del nuevo orden mundial. Claro, ¿no? Claro que hay un nuevo orden mundial y claro que se ha cambiado cada determinado tiempo y hay cosas que han desaparecido, hay empleos que han desaparecido, hay tipos de personas que han desaparecido, hay razas que de repente se convierten en la raza
más en exposición, y luego baja y luego sube en otra y luego baja y la presentan así. No sé, sí creo que hay un nuevo orden y que se cambia y se restablece durante determinado tiempo, ¿no? Pero no sé, yo creo que se han descubierto tantas cosas últimamente del pasado y del pasado reciente que pueden así palidecer cualquier novela de terror o ciencia ficción con respecto al control, ¿no? O cualquier acepción de la invasión extraterrestre. A ver, yo sí te quiero preguntar, tú que eres un cineasta de ciencia ficción, porque deben de saber, Abulón tienes unos laureles en un festival de cine. Uy, una experiencia hermosa, porque realmente yo estaba muy encabronado de ir porque no me iban a dar ni un quinto por ir. Me pagaron el hotel, me pagaron la comida, pero yo toqué y preparé algo especial porque estaba emocionadísimo, ¿no? O sea, pero decía, güey, pues por lo menos gastos o algo, ¿no? Y de repente a ver, y de repente ponen la peli. Ajá. Porque realmente fue como un acuerdo no pactado. Sí. Ponen el cortometraje en el festival y gana. Bien. Y entonces voy con la persona que me invitó, voy con el Mike y le digo, ¿qué pasó? Me dijo, ganaste. O sea, ¿pero qué? No, pues le gustó a los jueces, ganaste, güey. Punto muy importante. Y yo así, feliz, cabrón. No sabían que era tuya, ¿eh? No, y eso es lo que siempre me gustaría hacer de ahora en adelante con todo lo que haga con respecto a eso, ¿no? ¿Ves? Sí, no sabían que era mía. De hecho, ni siquiera sabían que estaba ahí. No sabían. Y fue una cosa increíble, la verdad. Está hablando de Feratum Film Fest. Su servidor estuvo trabajando ahí. Genial. Mi queridísimo amigo Abulón. La mejor experiencia de mi vida, porque aparte acabó el festival y me pidieron hacer como una presentación musical para, sobre todo, bueno, para la gente que fue al festival, pero sobre todo para la gente que lo organizó. Y me acuerdo que estuve haciendo unas canciones que cómo lo disfruté. Maravillosas. Tipo Mario Baba, tipo como terror, pero como que esta música de sintetizadores que hacían en las pelis de terror italianas, como esta de Zombie 2, como esta de... Ay, sí, como esta de los... ¿Cómo se llamaban estos cuates? Los trolls. Los Critters, ¿no? Sí, había una que hicieron, pero no recuerdo ahorita. Qué mala memoria. Critters. No. Era más cine italiano, porque ellos usaban mucho como que, igual que John Carpenter lo usaba, los sintetizadores para ahorrar lana. Para orquestar, pero hay unas cosas que hiciste unas maquetas increíbles ahí. Sí, no, yo estaba feliz. Fuiste con nada más una baterista, tu baterista. Sí, yo feliz. Sí, esa baterista era buenísima. Ahora tiene una banda que, de hecho, van muy seguido a Estados Unidos y se están empezando a convertir en una banda como del circuito alternativo de Estados Unidos. Muy interesante. Chingón. Le está yendo bien. Pero no, una de las mejores experiencias de mi vida. Luego fue mi primer desfile de las bestias, la marcha de las bestias. Mi primer marcha de las bestias en Feratum. Y para mí fue una experiencia buenísima. O sea, cuando vi que llegaron todos estos tipos disfrazados y con antorchas y en medio del pueblo gritando y todo eso, yo así como, wow. ¿Dónde estoy, güey? Estoy en casa, güey. Estoy en casa. La verdad fue un honor tenerte, amigo. Estuvo chingón. Marcha de las Bestias, yo fui productor por casi 8 años. Genial. Y lo bueno es que te gustó, pero justo remito a la película, a los laureles que tiene mi queridísima Abulón y que ya estás preparando otra. Sí, ya está listo. Ahorita te enseño el tráiler. Perfecto. Y bajo esa perspectiva tuya de la ciencia ficción y de las formas extraterrestres y de la posible vida más allá de la Tierra, ¿cómo conceptualizarías para ti si te dijeran mañana vienen los alienígenas a hacer contacto con los humanos? ¿Cómo? Pues yo honestamente no me imagino ninguna forma que... Si así fuera, no tendría ninguna forma de la que conocemos, ni física, ni líquida, ni orgánica, ni mineral. O sea, yo creo que si así fuera, posiblemente serían seres que se comunicarían de una forma
muy diferente a la forma en la que utilizamos nuestros 5 sentidos. Posiblemente ellos despertarían un sentido que no tenemos para poder comunicarse con nosotros, tal vez. Pero definitivamente no creo que tengan ni forma humana, ni sean humanoides, ¿no? que sean criaturitas grises con los ojos grandotes, claro. O sea, no. Bueno, que en los 70s empezaron a ver sobre todo en Latinoamérica, en Perú, en Argentina sobre todo, ¿no? En Colombia, ¿no? Muchos avistamientos ovnis. Sí. Las fotografías eran siempre de vehículos muy extraños cruzando el cielo a través de la selva, ¿no? Ajá. Y entonces existía esta teoría que se me hizo muy lógica. Posteriormente hasta hubo fotos de algunos de esos vehículos, sí, que los científicos nazis, los ingenieros nazis, al terminar la Segunda Guerra Mundial, y eso es cierto, muchos fueron hasta Argentina sí, para escapar sí, de los juzgados internacionales. Y en varios países de Latinoamérica, pues los gobiernos utilizaron el conocimiento de estos científicos sí, para empezar a desarrollar tecnologías nuevas, ¿no? O si no fueron los gobiernos auspiciaron el espacio para que otra gente que no sé quién fue invirtiera en esa tecnología o hicieran estos experimentos. Había naves en forma de triángulos, había naves en forma de platillos voladores, había naves en forma de cilindros, había naves de distintas formas, ¿no? Que con el paso de los años, bueno, se fue descubriendo que muchas eran proyectos pilotos de vehículos de ataque, de vehículos de combate para... Sí, los países bélica en cuestión, exacto, para los países en cuestión o para vendérselo a otros países, ¿no? Entonces eso me lleva mucho a la conclusión, seguramente, pues que la imagen que tenemos de los ovnis y de los extraterrestres es algo muy preconcebido, ¿no? Sí, por de hecho me recordaste la del avistamiento de Billy Mayer. Famosísimo, increíble. Que marcó también un fenómeno psicosocial en ese tiempo. Sí, como las chicas estas, yo les digo Miss Clayton. Sí. ¿No? Sí, decían que eran las chicas de los Pleiades, Pleiadianas, ¿no? sí. Las Pleiadianas. Todas mujeres muy guapas. Sí, rubias. De esa época de los 70s. Casi que como parecía que venían del Valhalla. Ándale, sí. Muy hermosas, con atuendos así muy estrafalarios, plateados, sí, blancos, dorados, blancos. Sí. Y cabellos, por eso les digo Miss Clayton, porque estaban bien arregladas las mujeres, sí, ¿no? Sí, se supone que porque se supone que, según yo recuerdo el caso, supone que era que este cuate tomó una foto de ellos, o de ellas, o de lo que fueran. Sí. Se supone que los ángeles no tienen sexo. No son ni hombres ni mujeres. Andróginos. Y se supone que estos personajes eran una combinación de ángeles y alienígenas, ¿no? Entonces, le daban consejos para llevar a la humanidad a un mejor camino, etcétera, ¿no? Y sí, la gente lo creyó muchísimo y fue un fenómeno muy, muy sonado, pero más rápido que tarde. Fugaz, sí. Se pero descubrió de hecho, que era fraude. Bueno, en ese entonces el fenómeno psicosocial, que era vestirse estrafalariamente, ¿no? Y hacer como estas manifestaciones para la gente de ese fenómeno, decía que sí son de otro planeta. Pues como El Exorcista, tal cual. Ajá, exactamente. Entonces, me acordaba que decía uno de los... Perdón, rápidos, que soy tan date, clavado. Date. Me acordaba que uno de los gerentes del cine decían... un periodista que había entrevistado a la gente que había ido a ver la película. Decía, no, es que esta película no me hace creer en el diablo. Es una película tan bien hecha. Es una película tan bien ejecutada que es para que la gente que es susceptible... lo mueva, ¿no? Y yo creo que fue el mismo caso de este cuate, ¿no? Que porque todo el mundo estábamos con la esperanza, la humanidad con la esperanza de que no estamos solos, ¿no? Claro. Pero ¿por qué iban a tener forma de rubios? De rubias. Rubios y rubias, ese es el punto. Angelicales. Por eso te pregunté, bajo tu perspectiva como director o como gran músico, porque todo mundo pensamos que son como nosotros. No. O sea, yo les digo, definitivamente yo creo que
para comunicarse, como te dije, pues, tendrían que buscar otro, nos hablarían por los dedos de los Ajá, pies o por el ano, no sé, o sea, encontrarían otra forma de comunicarse con nosotros para de alguna manera tener contacto siendo criaturas Pues sí, no físicas, no sé. yo se lo expuse una vez a Jaime Maussan, te mando un fuerte abrazo, amigo. Le dije, oye, pero ¿por qué siempre humanoides? O sea, yo no sé, pensaría Venus, cabrón. Si Sí, claro. lo poco que tenemos del conocimiento bajo la NASA o los exploradores, pues te dicen, no, Venus está constituido por gases que giran en torno a una atmósfera que no sé qué. De hecho, podría bla, ser bla. hasta una manifestación de algún gas o material Ajá, tan peligroso exacto. que cuando esté en contacto contigo te mata, ¿no? Y sabes que me respondía con todo respeto, te voy a aludir. Es que, Zamudio, ya nos habían creado a todos nosotros. Esa es otra teoría muy Es una interesante. teoría, Eso es una teoría muy interesante y de hecho es fascinante también porque al final dicen que somos un experimento de ellos, ¿no? Y, no lo sé, hemos llegado tan lejos, Zamudio, como raza, como especie. Hemos llegado tan lejos y también hemos retrocedido tanto que a veces pienso que gran parte de lo que somos como seres humanos aún no ha sido descubierto y posiblemente en nosotros exista una parte que en el futuro nos va a conectar más aún con las estrellas, no lo sé. Entonces, no es tan, o sea, la teoría no es tan descabellada. No es tan descabellada. O sea, es que eso es lo chido de esto, ¿no? Y lo no tan chido. Ajá. O sea, por eso el tienes tema... la paradoja, ¿no? Y el tema causa controversia y pues se calientan todos. Y unos le van a unos y otros le van a otros. Me remite mucho al tema, justo retomando un poco lo de Millie Meyer, el I Want to Believe, ¿no? Sí. El póster con el platillo volante. Sí. Pero es que eso es algo que necesita la gente. La gente necesita creer en cosas. Claro. Actualmente leí, bueno, ya tiene un rato que leí eso y me pareció también muy interesante, ¿no? En Italia, por ejemplo, bueno, en Europa hay iglesias de muchísimos años que son ahora talleres mecánicos. Fíjate. Hay iglesias que son discotecas. Hay iglesias que son cafés. Sí, hay iglesias que son librerías, cierto. tiendas. Sí, cierto. ¿Qué significa eso? Entonces que la gente ya no cree en eso, ¿no? Ya se va desapegando también, obvio, también parte de la iglesia, bajo el contexto de castigador, tienes que hacer, y ellos están tratando de reinventar también, ellos están abriéndose, ¿no? Tratando de encontrar una forma de conectar con la gente, pero al final el cometido de este tipo de lugares y de congregaciones se supone pues que es para buscar un alivio al espíritu humano, ¿no? Entonces hay muchísimas opciones, pero actualmente, como bien lo mencionaste, el póster de I want to believe es porque por la necesidad que tiene la humanidad en creer en algo, porque cada vez es menos. Bueno, y me parece muy interesante, estaba viendo que hace mucho tiempo no existía la tecnología geológica para encontrar todos estos lugares, ¿no? Entonces había lugares en el Amazonas, había lugares en Latinoamérica, había lugares en África, había lugares que eran inexplorados y encontrabas tribus que nunca habían visto a un blanco o a una cámara o a un avión, o encontrabas especies de flores o de animales o de insectos que en Australia, por ejemplo, hay tantas especies que todavía tienen características prehistóricas. No están clasificadas, claro. No están clasificadas y están súper emparentadísimas con sus antecesores. O sea, no han evolucionado muchísimo. Entonces, eso se me hace súper interesante que surcar más allá de la atmósfera. No, pues que siempre había este misterio y ahora no. Ahora se acaba. Ahora todo se está registrando, todo se está investigando, todo. Y sin embargo, como te comentaba antes del corte que hicimos para que me dieras el agua amablemente, nos queremos ir al espacio y en el mar hay un universo desconocido para nosotros. Y Elon Musk dice que va a vender terrenos en Marte y en la Luna, y nosotros estamos acabando con el único pinche planeta que tenemos.
William Shatner, el Capitán Kirk de la emblemática serie Star Trek, que de alguna forma esta serie se convirtió como que en la bandera de todos los amantes de la ciencia ficción y los que creemos en la filosofía de el encuentro interplanetario y el rollo humano, pues fue a este viaje que ofreció una de estas compañías. Lo invitaron a ir al espacio. Fue con varios empresarios, deportistas, etcétera. Evidentemente, pues era un golpe de publicidad increíble que fuera el Capitán Kirk a ver el espacio. El espacio, sí, claro. Y entonces regresó el actor William Shatner y dijo lo siguiente: allá arriba hay solo oscuridad y muerte. Nunca me había sentido tan solo, tan triste y tan lejos de casa. La vida está aquí en la tierra. Total. Tenemos que cuidar lo que tenemos. Wow. El Capitán Kirk. Wow. Y bueno, la reflexión estuvo muy cabrona, porque alguien te pudo haber dicho, ay, sí, es lo más, vine al espacio y vi la tierra y quiero. No, pero este dude, o sea, dijo lo que sintió y la realidad. O sea, dijo, estoy aquí y hay oscuridad total. No hay nada. Lo único que alcanzo a ver es la tierra allá. Ni siquiera estrellas. Ni estrellas, ni nada. Entonces dijo, aquí lo que veo es oscuridad y muerte. Entonces hay que tener cuidado también con ese rollo. Creo que yo amo la ciencia ficción. Yo sueño, yo me subía a la azotea de mi casa esperando a que bajara E.T. y me llevara y me sacara de mi realidad. Pero al final sí creo que es peligroso olvidar que aquí estamos viviendo. Y a mucha gente, regresando a lo del nuevo orden que platicábamos, le conviene. Le conviene que no pensemos en eso y les conviene que pensemos en otro planeta. Extraterrestres. Y de repente que, por ejemplo, queramos comprar un terreno en Marte. No, olvídate en Marte. Están inventando ahora una realidad virtual en la que, como la película está Ready Player One, te están vendiendo terrenos o casas en un mundo digital completamente. Entonces, el chiste es como para muchos alejarte de lo físico, de la realidad, porque nos estamos acabando los terrenos donde vivir, porque cada vez hay más casas, porque cada vez hay menos recursos, en fin. Entonces creo que el apocalipsis no es un apocalipsis zombie ni una invasión extraterrestre. Creo que el apocalipsis en realidad se trata del momento en que nosotros acabamos con todos, como lo dijiste, nuestros recursos naturales, y acabamos con la humanidad básicamente, pues, ¿no? Amigo, por la avaricia de unos cuantos. Ya pasamos por un tema de encierro, ya pasamos por un tema salud. Fue lo que dicen algunos, y lo que se viene es lo del agua, cabrón. Por supuesto. Y no lo dudemos, porque justamente lo que dice Abu, o sea, todo lo que está aquí en lo terreno se nos está olvidando, nos lo estamos acabando o lo estamos contaminando. Sí, claro. Entonces el mayor demonio es el que tiene el agua, el mayor demonio es el que tiene el dinero, el mayor demonio. Los que tienen, sí, digo, finalmente, regresando al inicio de esta pauta que me abriste para iniciar esta conversación que se ha derivado en muchas cosas. Finalmente creo que la imaginería, estos demonios viejos, estos demonios nuevos, los símbolos en los discos, etcétera, pues también representaban un momento histórico, ¿no? Un momento en los miedos de la gente, ¿no? Y pues bueno, que sabían aprovechar mucho, o que le gustaba mucho a los músicos de la época, pues utilizar para choquear a la gente. Pero si lo piensas bien, de los precursores de estas imágenes satánicas, pues uno de ellos era evidentemente Black Sabbath, ¿no? Black Sabbath, que estaba inspirado en viejas películas de Boris Karloff. Y Boris Karloff hacía películas para que se espantaran los chavos y los adolescentes los sábados en la noche en los cines, ¿no? Entonces, y aparte, Black Sabbath hablaba de brujería, Black Sabbath hablaba del diablo, pero en una, pero en una época
medieval, ¿no? Como en una, y después, bueno, se ha derivado en muchísimas cosas, ¿no? Están estos black metaleros satánicos, gore, noruegos, por ejemplo, que se lo tomaron o se lo han tomado muy en serio y a pecho, basados en una depresión, en una desesperación y también en una forma de ver la vida y pues evidentemente la muerte, ¿no? Hay un caso muy interesante de un y muy choqueante de dos integrantes de una banda de black metal, que no recuerdo cuál era el nombre, y el guitarrista le estuvo diciendo al vocal que se iba a matar. Incluso, no sé si me estoy equivocando, pero sabía la fecha o no la sabía, pero ya él decía que se iba a matar. Entonces, una vez llegó, no sé si a buscarlo al ensayo o algo, el vocal al guitarrista, y el guitarrista se dio un con una escopeta en la quijada, en el cuello, quijada, y le abrió literal la tapa de los sesos. Entonces todos los sesos quedaron regados en la pared y en la cama del guitarrista. Y llegó el vocalista y le tomó una foto. Y la foto la utilizó para la portada del disco, del último disco que había grabado el guitarrista y la banda. Digo, más true que eso, güey. Sí, no podría ser. Pinche tributo raro, güey. No, pues más true no podía ser. Se voló, o sea, al gore y a eso, ¿no? Sí, claro. Se voló la cabeza para que le tomara la foto y sacaran el disco, ¿no? Somos unas criaturas, te digo, muy complejas. Y la maldad, la bondad, el miedo, etcétera, son cosas que pueden ser muy poderosas, amigo, y que son parte de nosotros mismos, ¿no? Y que de alguna forma son también herramientas para manipular a los que no se atreven, es ¿no? Que es el punto donde quería llegar ya para finalizar esta gran entrevista. Amigo, no manches, o sea, gran platicador, ¿eh? Gracias, amigo. Oye, ¿qué onda con la influencia de los que toman, por ejemplo, hay seriales que se toman como inspiración este tipo de música satánica? ¿Seriales? ¿Películas? No, seriales de asesinos seriales, que de repente se enfatizan mucho en el tema. Era lo que estaba platicando la otra vez también con una persona con respecto a un asesino caníbal que hubo en Japón, y que por alguna extraña razón legal, pues nunca lo capturaron. Él estaba enamorado de su roomie, que era una mujer francesa alta, bellísima, y él tenía fantasías muy fuertes con ella, ¿no? Y un día se decidió y le dio un paso en la cabeza cuando ella estaba de espaldas. Parece que la rebotó dentro del cráneo de ella, nunca salió la bala. Entonces la muerte fue inmediata porque la bala entró por la cabeza y rebotó dentro del cráneo y pues le hizo puré el cerebro. Y cayó la chica. Entonces este individuo obviamente profanó el cuerpo porque tenía como un deseo bien fuerte hacia ella. Y después de tener el cuerpo horas, que después se convirtió en días, pues decidió en comérsela. Entonces cuando dio los glúteos se lastimó los dientes porque era muy fuerte la piel. Pero conforme pasó el tiempo, él comentaba en la entrevista que empezó a morderla y llegó a la parte donde ya no hay grasa, a la parte donde estaban los músculos y que el sabor era como más dulce y que empezó ahí en ese momento a comerla poco a poco, ¿no? Y bueno, hay unas fotos terribles de la pobre chica y en fin, la familia como estaba en Francia y él estaba en Japón. Te digo, el tipo quedó libre. Pero esto viene al caso a lo que regresamos a estos black metaleros que se disparan, ¿no? O sea, creo que hay un umbral que cruzamos los seres humanos muy delicado y muy poderoso que nos divide entre las emociones que tenemos y emociones muy distintas y extrañas y peligrosas y que rompen todos los cánones de lo que sea una sociedad para llegar a hacer cosas como esto, ¿no? Entonces, toda esta gente que se ha comido a sus víctimas, que ha matado, dicen que sienten
algunos sienten superioridad, algunos sexualmente sienten así placer, una satisfacción muy, muy fuerte y un sentimiento de poder, ¿no? De ser su propia víctima o simplemente al matar a alguien. Pero creo que tristemente a lo mejor es algo que nos da a todos mucha curiosidad, ¿no? Algo que es parte, que te digo que está en cada uno de nosotros. Y yo siempre trato de creer que no es Dios ni el diablo los que dictan los actos de las personas, ¿no? Es uno mismo al decidir hasta dónde vas a llegar, ¿no? Y puede ser en términos muy, muy, muy habituales, okay. Muy habituales. Puedes estar con alguien y robarle dinero sin que sepa, ¿no? Y lo sigues robando y tú sabes hasta dónde lo vas a hacer, ¿no? Pero eso va a tener una consecuencia. Hay gente que no roba a alguien sin que se dé cuenta, hay gente que la mata y se la come, ¿no? Claro. Entonces yo creo que parte de que la gente se interese en estos seriales y todas estas películas y todo el tema es un poco porque te digo, hay cierta curiosidad y hay en parte de nosotros algo que no vamos a dejar salir o que estamos tomando la decisión, ¿no? De no hacerlo. O sea, es como ridículo que por 5,000 pesos un morro le corte la cabeza a alguien más porque nunca tuvo dinero y es contratado por un cartel, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Es tan fácil como tomar esa decisión, ¿no? Y también es difícil. Entonces ahí entra como este rollo, este dilema moral, espiritual dentro de las personas, ¿no? Fíjate que dentro de los casos que hemos investigado en algún momento, para cuando hicimos una serie para Netflix que se llama Mi Encuentro con el Mal, era de posesiones y exorcismos. Y tanto el productor como el realizador, más que nada el productor y el director, me decían, todo es una decisión, Samudio. O sea, la posesión en torno a una mujer u hombre es porque decide que lo posea el demonio. Pues yo creo yo creo que sí, pero al final también es una liberación, Samudio. Es una liberación de la ropa, es una liberación de los cánones sociales, es una liberación de la sociedad, es una liberación de muchas cosas, ¿no? Y al final, si para ser poseído por el demonio tú puedes escupirle al mundo, o puedes estar desnudo y orinarte o cagarte en la cama, o no sé, ve tú a saber, ¿no? O hacer cosas que no se supone que no podrías hacer. Eso al final también podría ser una decisión, pero también podría ser una forma de liberarte, ¿no? Yo te digo honestamente, no creo en el diablo. De hecho, tengo varios afiches ahí en tu casa. En mi depa tengo algunos afiches del diablo. Uno hecho por una amiga y otro del diablo en el tarot. Y tengo un Baphomet también por ahí. Y las figuras se me hacen muy interesantes, se me hacen muy, muy, muy enigmáticas. Pero al final, mi mamá fue evangelista. Ella siempre le daba clases a los niños con respecto a la Biblia, a Dios, etcétera. Y entonces cuando platicábamos, ella y yo teníamos unos debates muy interesantes, ¿no? Fuertísimos, ¿no? Porque yo había cosas que cuestionaba, pero al punto que siempre llegaba con ella es que al final a ninguno de los dos nos llamaba la atención la maldad, ¿no? Eso es lo más importante. Y eso era lo chido, ¿no? Y al final todo resultaba, los de ella y los míos, todo resultaba ser como íconos, ¿no? Como figuras, ¿no? Como imágenes. Imágenes o ciertos vehículos que podían servirte para desplazarte hacia tu fe, ¿no? Wow, qué buen final, amigo. Qué buen final. Oye, pues muchísimas gracias. No, gracias a ti. Te digo que no me laten mucho hacer estas cosas, sobre todo estos podcasts y eso. No los entiendo. Pero cuando se trata de hablar con un amigo, yo feliz. Hombre, yo encantado y privilegiado por tener amigos como él. Vienen desde donde vienen, son quien son. Y vean. Pues
para terminar y regresar a lo de Ferratum, fue una de las mejores experiencias de mi vida y de hecho eso me inspiró a hacer una película. Empezó en pandemia la película y ya estoy a punto de terminarla. Tengo 2 secuencias muy difíciles. Okay. Y la película es definitivamente una película B, es una camp movie totalmente. Es un homenaje a los cines de autocinema de aquí de México, de los 70, las pelis que pasaban así en los 70s. Y bueno, es un homenaje también a Doctor Who, a todas estas radiotelenovelas de ciencia ficción que pasaban en la tele, ¿no? Entonces, yo espero muy pronto, ya sea con Ferratum, contigo, con la gente, tener el contacto con ustedes para presentarles mi primera película. Sí, amigo, aquí está tu casa. De robots, títeres, naves espaciales, rayos láser y 20 minutos de actores. Ya todo lo demás después de los 20 minutos son ¿Sigue robots. siendo corto o sigue siendo...? No, ya es una película. Ya es largo. Y ya. Pues avísame, y ya, aunque ya no trabajamos ahí, Miguel es un gran amigo, es mi productor. No, y pues genial. Inscríbete. Ya ganaste, güey, una vez sin siquiera, de verdad, ¿eh? No, yo gano con terminarla, amigo. Yo ya quiero terminar. Pero hay que exponerla, amigo. Siempre hay que exponerla. No, sí, claro. La idea, de hecho, que tengo es de estar haciendo unas proyecciones y también tocar la música en vivo. Y se vienen, bueno, algo ahorita especial. No sabemos cuándo va a salir este podcast, pero por ejemplo, ¿estás preparando disco con Las Víctimas? Hay un sencillo nuevo. Este año seguramente el Chipo te lo mencionó. Vamos al Vive Latino, vamos al Pal Norte este año y vamos a hacer una tocada muy importante solos en el pabellón oeste del Palacio de los Deportes, como el 1 de noviembre más o menos. Wow. Vamos a estar ahí estrenando, tocando por primera vez después de muchos años el primer disco de Las Víctimas completamente en vivo. En el Inter estoy haciendo un nuevo disco de Abominables. Hay un nuevo sencillo de Víctimas que ya van a escuchar también. Y pues tratando de terminar la película y haciendo un cómic muy chido que me ha costado un trabajo encontrar ilustradores, que se llama Adam Ataud, y que ya pronto voy a empezar a mostrar pedacitos del cómic, que también es un homenaje a Aleister Crowley y todo ese rollo que platicamos. Sí, el impreso. Sí, un cómic, sí, es un tema. La película ha sido un tema. O sea, imagino, cuando estaba haciendo los rayos y las naves, dije, puta, ¿qué me metí? Podría haber hecho un pinche... una peli de unos güeyes que están en la playa y ven un ovni, o sea, y ya, güey. Amigo, pero no. ¿Qué te digo? Ya tienen sus laureles. Así empieza el cineasta, amigo. Así es. Entonces estoy contento. Ha sido una chinga, igual el cómic, pero no me quejo, ¿no? Porque estoy haciendo lo que quiero. Estás haciendo lo que te Entonces, gusta. qué felicidad estar en este podcast. Qué felicidad platicar Gracias, contigo. Amigo. Y bueno, ojalá podamos tener más tiempo de platicar, porque hay Profundizar. muchísimas cosas de las que me gustaría platicar contigo que ya no platicamos. Además, güey, bueno, va a ser un tema para otro podcast, pero sí quisiera tener un buen encuentro de conocimiento acerca del hombre llegó a la luna o no. Está bueno, güey. Híjole. A ver, nada más tú dime, ¿sí o no? No profundicemos. Pues yo definitivamente creo que no. Yo tampoco. Yo creo que no llegó a la luna y yo creo que fue un evento mediático sin precedentes. Claro. Pero digo, al final, eventualmente sí llegaron, eventualmente sí lo hicieron. Sí. Pero la carrera era una presión. La carrera espacial era una presión. Obviamente. Y algo que siempre ha sido muy claro es que los rusos y los alemanes son disciplinados, son una máquina perfecta, o sea, muy, muy, muy cabrona en tecnología y en avances, ¿no? Pues sí, yo definitivamente creo que no. Creo que ahora la gente ya dice que no. Aunque, bueno, no sé. Es que, a ver, no en el 71, no, luego hacemos otro podcast de esto, pero no en el 71, justo lo acaba de decir Abu, no en el contexto Guerra Fría. Sí, dicen que lo hizo Stanley Kubrick, ¿no? Exactamente, lo hizo otro cineasta que también les echó la mano. ¿Claro? Sí. Pero posterior sí, pero mira, ya te están vendiendo terrenos. ¿Y sabes qué es lo curioso? Si tú ves 2001, Odisea del Espacio,
que marcó el precedente para Star Wars, porque Ajá, antes de sí, Star Wars sí. fue 2001, y los efectos de las naves, del espacio, de una nave navegando en el espacio, de un mundo que nunca habíamos visto, pues, nacieron en 2001, ¿no? Ajá. Entonces había que checar cuándo salió 2001 y cuándo llegamos a la luna, ¿no? Porque si fue así... Ya entonces, lo dijiste, cabrón. ¿eh? Ya lo dijiste, amigo. Si fue así, entonces pues es más probable que alguien que utilizó la tecnología de una manera tan magistral Sí, como, sí. como Kubrick para hacer esa película, pues la utilizó para engañarnos a todos, Para ¿no? llegar a la luna. Aparte, esa peli influenció a todo mundo, ¿no? A David Bowie. Totalmente, a amigo. todo el mundo, porque era un cosa... referente absoluto. Sí, ¿no? Oye, por último, amigo, redes sociales, si es que Las tienes. odio, las detesto, pero y no me da tiempo de atenderlas, pero de hecho ni me las sé, pero si quieren encontrarme, de hecho acabo de contratar a unos chavos para que hagan Está bien, redes amigo, porque si son sociales. Sí. Que hagan redes sociales porque me dicen que me tienen que ver las nuevas generaciones. La verdad, yo quisiera ver a las nuevas generaciones, no que ellos me vieran a mí. Pero te voy a decir una cosa, que hay nuevas generaciones, por eso yo sé quién eres, pero por eso te pregunto. Ay, me amo los chavos, me encantan. Me encantan los chavos. Estoy como Abulón Oficial en Instagram. Estoy como Abulón también Oficial en Facebook, que son redes para viejitos. Y ya van a abrirme mi TikTok y ya van a abrirme mi X. Creo que X no sé si lo van a quitar. También decían que TikTok lo iban a quitar, por lo menos en Estados Unidos. Pero no, pero creo que aquí... llamarada de petate, amigo. Sí, como todo lo que hace ese bully. Ese bully, el bully más grande del mundo. Así es. Mi queridísimo Abulón, mil gracias, hermanito. Gracias a ti. Espero que no sea la última vez. No, ojalá no. Pues ya escucharon, ya vieron conspiraciones extraterrestres, sobre todo conciencia de qué mundo estamos viviendo, y yo creo que lo que nos deja siempre es pensar en casa. Nos vemos.